lo que es posición, después vamos a encontrar lo que es selector de rango. Hemos desplegado el selector de rango y hemos puesto y hemos animado el inicio, ¿no? Todo esto en posición, ¿verdad? Lo siguiente, después de posición, acá al lado de animación 1, si se dan cuenta, existe este botón que es agregar. ¿Para qué nos va a servir agregar? Agregar es para seguir añadiendo a esta animación 1 más opciones como posición, ¿no? Entonces le vamos a dar un clic, vamos a ir a propiedad y en el caso le vamos a agregar rotación. Debajo de posición ha aparecido rotación. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy determinando que dentro de este efecto de animación, además de posición, haya rotación. ¿Y en qué medida me funciona y me favorece esto? Que voy a poder manejar esto del inicio y el final. Voy a poder manejarlo, ¿cómo decirlo? Solamente con este selector de rango, ¿no? Todo desde posición, rotación y si le sigo agregando más, solo lo voy a manejar desde el selector de rango. O sea, voy a animar desde solo con estos keyframes. Vamos a ver en qué medida me ayuda esto. Entonces, en posición, lo vamos a rotar más o menos, yo qué sé, a ver, que estén como que echados. Ahí. Y he hecho una rotación y si se dan cuenta, miren qué es lo que pasa, ¿no? ¿Y por qué se anima si no he agregado ningún keyframe? Me preguntarás. No, ¿por qué se anima? Pues porque tengo la animación del inicio en 0 y del final. Les había dicho que el final, que el 100% es la palabra tal cual la hemos determinado en un principio. Ese es el final, ¿no? Ese es el 100%. Entonces, a medida que le vaya agregando algún tipo de rotación, pues voy a tener este tipo de efectos, ¿no? Ahí vamos a previsualizar, ¿no? Que está bastante veloz, ¿sí? Ahí está. Listo. Entonces, de esa forma es que estoy pudiendo animar dos tipos de efectos, posición y rotación, a través de un solo selector de rango. Otro efecto, vamos a seguir haciendo. Licenciada, Sí, sí, disculpe, ¿puede volver a repetir lo de rotación? claro que sí. ¿Por qué no? Ya. A ver, ahorita vamos a volver a hacerlo todo desde el principio. Así que de hecho no se preocupen, lo voy a repetir. Sé que puede resultar un poco complicado porque tenemos bastantes opciones, ¿no? Lo que he hecho, como les decía, dentro de lo que es animación 1, me he ido a agregar. Ya no he ido acá. Lo primero que he hecho hace unos momentos, al principio de la clase, le he dado clic a animar. ¿No? Dentro de animación 1 me he ido a agregar, le he dado un clic acá a propiedad. Un segundo, se están uniendo todavía. Ahora sí, propiedad. Y acá le he dado rotación, ¿no? Y una vez que le he dado clic a rotación, directamente debajo de posición se ha agregado esta opción de rotación. Y lo que me ha permitido hacer es justamente rotar. Yo lo he rotado exactamente 80 grados y ya tenía una animación, ¿no? Del 0 al 100%. Entonces, lo único que está haciendo es respetar esa animación, que nos dice que en el 0 se van a agregar todas las atribuciones que le estoy poniendo aquí o todas las modificaciones de posición, rotación, etcétera. Y en el 100% pues no se van a agregar o van a volver a su estado natural donde estaban en un principio. Eso es básicamente rotación. O sea, no tengo la necesidad de agregar keyframes, sino sencillamente por medio de esta opción que es inicio, lo voy a obtener. ¿Sí? Lo siguiente, por ejemplo, puedo seguir agregando más. Dentro de lo que es animación, me voy a agregar propiedad y ahora puedo poner escala. Y ahora sí, debajo de posición, aquí está escala, tenemos rotación. Entonces en escala, pues le voy a agregar o lo voy a modificar tal vez de más pequeño a más grande, ¿no? Entonces le voy a dar una escala y ahí estamos.
¿Se dan cuenta? Son como letritas pequeñas al principio que se van agrandando, ¿no? Es bien interesante estos efectos, ¿sí? Y voy a seguir agregando más, pero nos vamos a detener hasta este punto. Entonces, a ver, le voy a dar play y tengo eso, ¿no? Básicamente, ya. Voy a repetir una vez más todo el procedimiento para que podamos entenderlo mucho mejor, ¿sí? Para ese cometido voy a borrar todo esto, lo que es offset. Vamos a borrar y ahí está. Vamos a empezar desde cero, ¿no? Vamos a volver a repetir. Entonces, el primer paso es pues crearnos un texto libre. Vamos a volver a escribir la palabra. En mi caso va a ser offset. La voy a modificar o la voy a escalar más o menos hasta donde yo guste o donde esté cómoda, que sea el punto al que quiero llegar. Quiero que esté más o menos por el centro, por ahí. Listo. Ahora sí, se nos viene la animación. Una vez que ya lo tengo acomodado o acomodada, perdón, la palabra que ya la tengo acomodada, me despliego esta listita, me vengo a lo que es texto, no transformar, texto. Ahí está texto. No lo voy a desplegar todavía. Y en la línea de texto, ¿dónde está animar? Esta casilla de animar agrega todo eso que hemos visto, el selector de rango, o sea, agrega un tipo de animación. Dentro de ese tipo de animación es donde se pueden seguir agregando más opciones, ¿sí? Entonces en animar nos vamos a ir a posición. Listo. Y si se dan cuenta, una vez que hago es clic ahí, directamente se va a desplegar la lista de animación 1, selector de rango, lo que estábamos manejando, y posición, ¿no? Despliego lo que es selector de rango y ahí voy a tener lo que estábamos animando, donde creamos los keyframes, que es inicio, ¿sí? Entonces nos ponemos en el keyframe o en el segundo número 0 al principio y vamos a determinar una posición, ¿no? Por ejemplo, ahora yo quiero que las letras ya no caigan, sino que más bien vayan de abajo hacia arriba. Entonces la posición, sin activar estos relojes, por si acaso, no estoy activándolos, solo estoy modificando, va a ser pues hacia abajo, no por debajo, por acá que esté. O que esté ahí, más o menos al borde, ¿sí? Ahí va a estar la posición. No pasa nada, ¿no? Porque no hay ningún tipo de keyframe. No pasa nada todavía. Nos vamos a inicio y les había dicho que el 0% es pues nos va a mostrar todas las modificaciones que le hayamos hecho, sea en posición o las que vamos a ir agregando, ¿no? En posición ahorita tenemos esta modificación, en 0% por ende se ve la modificación. Le vamos a marcar el keyframe de inicio porque va a empezar ahí. Y bueno, nos avanzamos un poquito a donde ustedes gusten y le vamos a dar a 100%. En 100% determina el origen, o sea, dónde estaba en un principio. Eso es lo que dice 100%, ¿no? Sin la aplicación de esta posición. Entonces voy a obtener ese efecto. ¿Por qué? Porque está empezando a animar letra por letra, ¿no? La subida de la letra a letra, ¿sí? Eso es básicamente. Ahí está, ¿no? Muy sencillo. Una vez que tengo eso, pues yo quiero hacer algo más complejo todavía aún que solamente animar esta posición. Entonces ya no me voy a venir acá a animar, sino donde dice animación 1, que es lo que hemos desplegado por medio de esta flechita, donde dice animación 1, vamos a darle clic a agregar. Y en agregar propiedad y en este caso rotación, ¿no? Entonces ya estamos agregando algo más dentro de lo que es esta animación, ¿sí? Porque si lo agrego desde acá afuera, ya no va a funcionar. Y atención con eso. Entonces en rotación lo mismo, ¿no? En el punto 0, si le hago yo alguna rotación, por ejemplo, hacia la izquierda, más o menos que estén caídos o echados
Algo por ahí. Ahí, menos 90 están echados en el piso. Y ya está esto, ya está marcando el 0, ¿no? Les había dicho que el 0 nos va a mostrar todas las atribuciones o todas las modificaciones que les haga. En posición nos está mostrando ya la posición baja, en rotación ya nos está mostrando la rotación hacia la izquierda, ¿no? Y en el 100%, pues, como se supone que inició la palabra, ¿sí? Que es este keyframe. Entonces, ya tengo esa otra animación de posición, ¿no? Que parece que se están como que enderezando y hacia el centro. Sí, bien interesante, ¿no? Y lo que podemos hacer con esto. Lo siguiente, no estoy todavía conforme con este resultado. Lo siguiente que voy a hacer es irme a escala. Entonces, otra vez en animación, para seguir animando desde este selector de rango, en animación 1, agregar, propiedad y escala. Ahí está, me voy a venir al segundo número 0 y en escala otra vez le voy a hacer una modificación. De hecho, los voy a volver más pequeños, más o menos por ahí. Y ahora, como les decía, vuelvo a repetir o a recalcar o a hacer énfasis en que el 0% muestra todas las modificaciones. Entonces, acá ya tenemos 3 modificaciones que van a ser posición, está en la parte baja, rotación ya está como echado hacia la izquierda y escala ya está más pequeño, ¿no? Y cuando nos movemos acá en esta animación de inicio al 100%, vamos a tener todo de vuelta a su lugar, ¿no? O sea que a medida que van subiendo, pues las letras se van a ir también escalando, o sea, van a ir creciendo, ¿verdad? Y hasta ahí básicamente, ¿no? Entonces lo hemos logrado. Una vez que ya lo tenemos, pues podemos agarrar estos dos keyframes que nos están manejando todo y le podemos agregar pues unas pequeñas curvitas, ¿no? Ahí está la curvita. Y listo, para tener un resultado más interesante. Sí, le podemos agregar esto un poquito más allá. Y listo, ¿no? Y ya tengo un resultado más interesante. ¿Sí? Entonces, toda la animación solamente está siendo controlada por esto que es inicio. Ya, antes de que me pase a lo siguiente, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, duda, consulta, comentarios también al respecto? Muy bien, me alegra entonces que esté clarísimo. ¿Sí? Ya, nos vamos a pasar a lo siguiente de esto. Vamos a hacerlo en otra nueva capa. Esta ya no la voy a usar, la voy a ocultar de hecho. Voy a venirme a mi herramienta de texto y otra vez voy a escribir offset. ¿Sí? Y ahora voy a animar otro tipo de cosas. A ver acá, offset. Ahí está, lo vamos a acomodar. Ahí al centro, ¿no? Ahora sí, esto es nuevo, por si acaso es una nueva capa, ya no estoy trabajando sobre la anterior, sino sobre esta nueva capa. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿no? Solo que esta vez vamos a agregar otra cosa. Entonces nos vamos a desplegar la lista, nos vamos a animar y nos vamos a ya no a escala, rotación ni opacidad, sino a espacio entre caracteres. Le damos un clic y nos va a desplegar el selector de rango, todo esto dentro de la animación 1, pero ahora con estas dos nuevas opciones. Sí, esto ya es otra cosa. Ya. Entonces, acá voy a poder definir igual un inicio y un final y un espacio entre caracteres.
¿no? Voy a dar a control Z. Entonces, por ende, siguiendo la lógica del selector de rango, de donde es inicio, el 0 va a mostrar todas las modificaciones que yo le haga y el 100 la letra como era un principio. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo toco esta parte que es nivel de espacio entre caracteres, que me va a dar por ende mayor espaciado hacia la derecha. Después vamos a ver eso. Le voy a marcar un keyframe a inicio, me voy a ir otra vez al 12 y le vamos a poner el 100%, o sea que las letras vuelvan donde estaban. Y si se dan cuenta lo hace uno a uno, ¿no? Entonces es otra nueva animación, ¿sí? Podemos seguir añadiendo más cosas en este punto, por cierto. Y además, algo bien interesante que puedo resaltar. Todavía no vamos a avanzar el avanzado, de hecho eso lo voy a dejar para después. Es que si se dan cuenta, todo está funcionando en base a este punto medio de ancla. Ahorita lo vamos a ver cómo podemos llegar a modificar, ¿no? Entonces en este punto tal vez en el 0 podría modificar más todavía el espaciado, como que venga desde allá y ahí está, ¿no? Entonces es otro tipo de efecto, ya muy diferente a lo que es rotación, escalar, ¿qué más hemos hecho? Posición, sino que ahora estamos jugando con el espaciado, ¿no? Entre caracteres, ¿sí? Entonces es otro efecto que nos puede dar, es como que se van juntando, ¿no? Nos puede dar diferentes opciones a la hora de realizar introducciones. Ya. Ahora acá, por cierto, podemos seguir añadiendo, vamos a irnos a añadir propiedad. Y a ver cuál es este. Creo que es el espaciado interlineal. Bueno, podemos seguir agregando escala, podemos agregar sesgar. Todavía no vamos a ver algunos de estos por acá. Espacio entre caracteres es el que ya hemos agregado. El anclaje de la línea, igual lo vamos a ver. O sea, si se dan cuenta es realmente bastante, ¿no? Vamos a agregar el desplazamiento entre caracteres que va a seguir funcionando bajo la misma lógica, ¿no? Que en el 0%, ¿qué es lo que hace esto, por cierto? En el 0% ya les había dicho que nos muestra las modificaciones que le hacemos. El desplazamiento de caracteres lo que hace es mezclar las letras de la palabra, o sea, agregar como hartas letras. De hecho, upset no tenía T ni B, pero está mezclando entre todas las letras, ¿no? Y lo mismo está llegando a un 100%, ¿no? Miren, ahí está, es como que un A, B, C, D, E, algo así más o menos, y llega al 100%. Este efecto es estilo Matrix, ¿no? De ahí donde se ubican, donde cambian todas las letritas, van cambiando y llegando a una palabra. Básicamente es eso. Y eso es por medio de lo que he añadido dentro de animación 1. Ya no estoy trabajando con rotación, como les decía, y esto igual lo voy a volver a repetir. Ya no estoy trabajando con rotación, sino ya estoy trabajando con nivel de espacio entre caracteres o desplazamiento de caracteres. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Perdón por eso. Ahí está. ¿No? Y este efecto de hecho es bien interesante. No es como una mezcla de hecho acá tengo un bob. Qué interesante. Y eso sin querer. ¿Sí? Ya. Entonces, hasta ahí podemos añadir, perdón. em, bueno, es que en inglés se pronuncia de diferente forma. Tracking amount, o sea, hay un sinfín de posibilidades. Sí, ya, esto lo voy a repetir. Lo mismo acá, puedo seguir añadiendo curvas, ¿por qué no? Para lograr efectos más
visuales más bonitos. En el caso le voy a curvar ahí, de hecho este más le voy a poner una curva y lo voy a hacer un poco al revés. No vamos a hacer que acelere a un principio y que al final desacelere. Eso es lo que quiero lograr. Entonces a un principio acelera y al final desacelera. Qué interesante. ¿Sí? Ya. O puedo añadir también posición, ¿por qué no? A ver, en animación 1, lo que acabamos de aprender, agregar posición. Y esta posición. Entonces, más o menos en el segundo número 0, sin el lector, vamos a modificar la posición para que esté por fuera, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que tenemos. Y ya tenemos algo aún más interesante todavía. Y esto añadiendo y combinando los anteriores efectos con estos nuevos. También puedo seguir añadiendo para que siga manejando este selector de rango, esta animación. Puedo seguir añadiendo, por ejemplo, lo de rotación, ¿no? Vamos acá y rotación. En rotación, en el punto número 0, voy a determinar que estén como que mezcladitas, ¿no? Más o menos ahí, como agachaditas, como hace rato, ¿no? Y ahora tengo otra animación, o sea, es bien interesante, ¿sí? De hecho, en posición se me ha ocurrido seguirle modificando un poco más y voy a querer que esté a esta esquina, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ahora parece que alguien está lanzando las letras desde esa esquina, ¿no? Y que cambian en el aire. O sea, tengo un sinfín de posibilidades. La cuestión es que ustedes personalmente vayan probando las probabilidades que tienen. Ahorita voy a repetir cómo es que he logrado llegar hasta este punto. Y no se preocupen en ese sentido. Entonces, vamos a seguir experimentando. Ya, ahí está, qué interesante esto, ¿no? La verdad quisiera lograr que como que las letras se mezclen por acá. A ver, voy a tratar de lograr hacer eso. No, ya tengo desplazamiento de caracteres, tengo el nivel de espacio entre caracteres que en este momento está amplio, o sea, nos volveremos al segundo 0. Ahí mi espacio está amplio, lo puedo reducir de hecho para lograr lo que quiero. Ahí como que para que se mezclen las letras. Ahí está. Y de hecho, súper. Me gusta, ¿no? Y lo que está pasando es que mi posición tal vez debería de traerla más acá. Y ahí está. Muy bien, me gusta más. ¿Y qué más podría ser? Después el rango, el desplazamiento, esto tal vez lo podemos. Miren, es a medida que voy aumentando, pues va a cambiar más de más y más letras, ¿no? Por ejemplo, si le pongo en 1, pues entre 2 letras nada más va a haber un cambio y no habría mucho chiste en eso, ¿no? Entonces, a ver, lo vamos a aumentar para que sea como toda una sopa de letras. Ahí está. Súper, ¿no? Entonces, estas opciones de animar o de animación, estos efectos de animación de carácter a carácter, nos van a permitir justamente crear eso, ¿no? Este tipo de efectos bien interesantes. Y bien interesantes para introducciones. Ahorita, como les decía, vamos a repetir esto. Sí, ahí está. Súper. Ya, vamos a la repetición, ¿no? De cómo hemos logrado. De todas formas, voy a recordar qué es lo que he agregado, nivel de espacio y desplazamiento entre caracteres. Esos son los dos principales complicados. Entonces, este lo voy a ocultar ligeramente y ahora lo voy a agregar tal vez a otra palabra para que veamos
¿cómo se llama? Perdón, por eso, para que veamos pues cómo puede funcionar con una palabra aún más larga, ¿no? Ahí le vamos a dar control T, vamos a escribir otra vez, que podemos escribir ahora diseño gráfico. Ahí está, diseño gráfico. Es una palabra más larga. La voy a mover por el centro. Ahí está. Y vamos a seguir haciendo eso, ¿no? Lo mismo, entonces estos dos ya están animados. Y ahora voy a trabajar con esta otra. Voy a repetir lo que he hecho, ¿no? Despliego esto, el diseño gráfico, donde está texto me voy a animar y en este caso voy a agregar el espacio entre caracteres o el desplazamiento de caracteres. Puedo agregar en un principio el desplazamiento de caracteres. Una vez que agrego un efecto, directamente me aparece lo que es animación número 1. Y sobre esta animación es sobre la cual nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, en desplazamiento de caracteres, y siempre me va a traer un selector de rango, ¿sí? En desplazamiento de caracteres, pues le voy a dar para que se mezcle. Miren que ahí se mezcla súper buenísimo. Más o menos por ahí ya me parece bien. Y de hecho acá te da la opción del rango de caracteres. No he hablado de esto de forma rápida. Te está diciendo si vas a querer conservar las mayúsculas y minúsculas de la palabra original. O sea, en la palabra original he determinado que diseño y gráfico ambos lleven la primera letra en mayúscula, ¿no? Y te está diciendo, ¿quieres conservar esto o quieres hacerlo todo en minúsculas o todo en mayúsculas, ¿no? En el caso vamos a elegir eso, ¿sí? Este no tiene posibilidad de animación, por cierto. Ya. Vamos entonces, ya tengo una modificación. Le voy a dar clic a inicio y en el keyframe número 12 le voy a dar 100%. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pues ya estamos viendo. Hay una mezcla evidente de palabras, hasta incluso de kerning. Y cuando llega al 100%, pues es como si se hubiera escrito, ¿no? Eso es lo que hace la opción de desplazamiento de caracteres, ¿sí? Lo siguiente, voy a añadir el espacio entre caracteres, la animación del espacio entre caracteres, ¿no? O el tracking, o el kerning, perdón, no, ese no es el tracking, es el kerning, ¿no? Entonces me voy a animación, ya no aquí arriba, vuelvo a resaltar esto, ya no en texto, sino ya donde se me ha creado animación 1, a agregar propiedad y en el caso espacio entre caracteres, ¿sí? Que es el tracking en inglés. Ahí está. Entonces acá puedo determinar un nivel de espacio entre caracteres, ¿no? Puedo hacer que sea más amplio o menor, ¿no? Ahí está, lo voy a poner más o menos desde ese punto, 26. Entonces ya tengo 2, ¿no? Básicamente, quería probar qué es lo que pasa si muevo el punto de ancla. Vamos a ver si tiene algún efecto. Sí, en mi nivel de espacio. De hecho, el punto de ancla no me está influyendo. Esto se cambia de otra forma. Sí, después lo vamos a ver para no hacernos bolas. Ya, entonces acá estoy determinando un nuevo espacio. Lo vamos a dejar hasta ese punto y lo mismo, ¿no? De 0 a 100%. ¿Sí? Ahora ya no solo es el desplazamiento de caracteres, o sea que los caracteres o los tipos se van mezclando, sino que ahora el espaciado también está siendo animal. ¿Sí? Lo siguiente, puedo, como les decía, seguir agregando animaciones dentro de lo que es animación 1, no aparte. Se puede aparte, pero ese es punto y aparte. En animación 1 me voy otra vez a agregar propiedad y ahora me voy a ir a posición. Yo voy a posicionarlo más o menos, perdón, control Z. Me voy a venir al número 0, al keyframe 0 para ver dónde lo estoy posicionando por si acaso se olviden de eso. Lo voy a posicionar más o menos
en este punto, ¿no? Un poquito hacia la derecha. Y ahora voy a tener esto, ¿no? Esta subidita de mis caracteres desde abajo hasta arriba, ¿no? Puedo agregar rotación, voy a seguir agregando dentro de animación 1, me voy a ir a propiedad, rotación, y en rotación, otra vez es importante que vuelvan al número 0, porque acá están en el 100%, no van a ver ninguna modificación, por cierto, atención con eso. Entonces vuelvo otra vez al keyframe número 0 y en rotación pues le vamos a agregar una rotación, ¿no? Lo que les decía, que estén más o menos como que echadas mis letras, ¿no? Al 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va empezando a juntarse, ¿sí? Lo segundo que voy a hacer es seguir añadiendo más todavía y le vamos a dar propiedad escala. Le damos escala y en escala pues yo quiero determinar que tenga una escala pequeñita. O incluso podemos determinar que sea en 0. ¿Por qué no? 0, todo en 0, ¿no? O sea que no haya nada y que más o menos aparezcan de la nada. Qué interesante. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿No? Entonces, a partir de lo que he agregado a un principio, que era el desplazamiento entre caracteres, donde todos los caracteres se mezclaban, he agregado más opciones todavía, ¿no? Más opciones. He agregado escala, he agregado posición, he agregado rotación, he agregado el espacio entre caracteres y además desplazamiento entre caracteres, ¿no? Y ahí está. Qué interesante, ¿no? Le vamos a dar vamos a modificar un poquito sus curvas para obtener una animación menos genérica. Acá ya estoy en mi editor de curvas, le vamos a agregar una curva por aquí y otra curva por allá. Entonces, en el caso yo quiero que empiece rápido y termine más lentito, entonces lo vamos a hacer así. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Creo que me he emocionado, lo voy a ir por ahí. Y esto lo voy a bajar un poco. Ahora sí. Listo, ¿no? Esto lo puedo seguir recorriendo un poco más. Súper, ¿no? Entonces ya tengo de hecho una animación bien interesante y con varios efectos. ¿Sí? A ver, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, comentario al respecto? Está claro, ¿no? Muy bien, me alegra bastante que esté clarísimo, ¿no? De hecho, dentro de todo lo que ya he agregado, si se dan cuenta, tengo ya una lista bastante larga, así que vamos a tratar de estar manejando poco a poco estas listas largas, que evidentemente si despliego avanzado, pues voy a tener aún más lista, así que es bien interesante, ¿no? Ya. Ay, caramba. Ahora quiero hablar solamente sobre este punto, que es basado en, lo van a encontrar dentro de avanzado, ¿sí? Dentro de esta lista, no vamos a tener el selector de rango y dentro del selector de rango vamos a tener lo que es avanzado, o sea, algo más específico. Como les había dicho, After Effects nos va a ayudar a aplicar efectos realmente específicos, así al máximo. Nos da bastantes posibilidades. Ya, ¿qué es lo que hace esta parte de basado en? Básicamente determina más o menos cómo es que va a funcionar la animación. O sea, si se dan cuenta, está la animación yendo más o menos desde el centro de cada letra, algo así, ¿no? Entonces, en este momento, por eso dices que caracteres, o sea, los caracteres son cada letra de estos
y han visto que yo he movido el punto de anclaje y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿cómo puedo mover esto? Es pues por este medio. ¿Sí? Cuando le doy clic a palabras, va a cambiar la animación. Miren, y ya no va a funcionar en base a los caracteres, o sea, letra por letra, sino va a funcionar en base a palabras. A palabra, primero es diseño y después gráfico, ¿no? Entonces ya tengo otra animación diferente, envasado en, ¿no? O puedo hacerlo en líneas. Ahí está, en líneas voy a tener más o menos como el conjunto de toda la palabra que va a funcionar en el conjunto, eh, lo que acabo de animar, ¿no? Miren, interesante, ¿no? Entonces voy a tener esas opciones. Caracteres sin incluir los espacios. Es bastante similar a los caracteres, solo que no está incluyendo estos espacios, básicamente eso. Entonces, caracteres